Bienvenidas y bienvenidos a este segundo video sobre AutoML con PyCaret. En el video anterior, aprendimos los fundamentos del AutoML. Ahora, toca aprender a generar un modelo de clasificación del fraude bancario a nivel básico con este framework. Lo primero que tendremos que hacer es la obtención o la carga de datos. Para ello utilizaremos la función pycaret.datasets y obtener los datos que vamos a utilizar con la función gettera. Con esto, obtenemos un conjunto de datos oficiales que proporciona la biblioteca PyCaret. A continuación ponemos qué dataset queremos cargar, en este caso queremos los datos de crédito. Aquí ven el resultado de los datos que vamos a utilizar. En este conjunto de datos, utilizaremos la predicción para determinar si se va a cometer o no fraude bancario. Por ello, la variable objetivo será la de default. 0 si no se comete un fraude y 1 si lo hay. Después, el resto de variables son variables numéricas que están asociados, por ejemplo, al sexo, la educación, la edad cuando hace el pago, la diferencia de pago mensual, etc. Como puedes intuir por el nombre, hay muchas variables como P1, P2, P3, que están relacionadas, y por eso tendremos que tener en cuenta, y vamos a aprender más adelante, a cómo validar la parte de multicolinealidad. Una vez hemos cargado estos datos, podemos hacer dataset.shape, lo que nos mostrará la distribución de estos datos, nos estará diciendo que tenemos un conjunto de 24.000 filas con 24 variables. A continuación vamos a separar el conjunto de datos. A esta separación no hay que confundirla con la separación que se hace entre train y test, pues será diferente. Este conjunto de datos quedaría para hacer las predicciones. Tendríamos que entender este conjunto de datos como si fueran un conjunto de datos nuevos que no se disponen a la hora de entrenar o de testear el modelo. La separación va a ser del 5% para estos datos no vistos y el 95% restante serán para los datos de entrenamiento y prueba. Aquí hemos impreso esta distribución para el modelado, 22.800 filas, y para estos datos no vistos previamente serían 1.200 filas. A continuación avanzamos el preprocesamiento de los datos. En este caso estamos hablando de un problema de clasificación porque queremos predecir si se va a cometer o no fraude bancario. Esto sería una clasificación del tipo binario, donde únicamente hay dos posibles opciones, si se va a cometer fraude bancario o si no se va a cometer el fraude. Por ello tenemos que importar el conjunto de modelos desde PyCaret asociados a la clasificación. Utilizamos pycaret.clasification e importamos todo con asterisco. A continuación pasamos a la parte del setup. Este permite preprocesar el conjunto de datos que ya habíamos cargado previamente. La forma más simple de hacer este setup es decirle con qué datos tiene que trabajar, es decir, la variable data que es nuestro conjunto de datos, pasarle nuestra variable objetivo que es la de default, y la session ID que sería la semilla y la que permite registrar nuestro experimento más adelante en MLflow. Una vez realizado esto, nos dirá que el setup se ha completado exitosamente y nos mostrará un esquema con lo que ha hecho. Por ejemplo, nos dice el session ID, el conjunto de dataset original, si habían valores faltantes, que como vemos no habían, pero si los hubiera, el modelo los hubiera imputado, cuántas variables son numéricas, cuántas son categóricas, si hay alguna de cardinalidad alta, y otros tipos de informaciones. Tras haber acabado el setup, ya tendríamos nuestros datos preprocesados. Ahora, ya podemos comenzar con lo que es el entrenamiento de nuestros modelos. Para ello, podemos mostrar el conjunto de modelos del que disponemos. Con la función Compare Models, se entrena a un conjunto de modelos comunes, todos de clasificación, y nos muestra su exactitud, su área bajo la curva, la sensibilidad, la precisión, el F1, el valor kappa y el MCC. Por defecto, se van a entrenar los modelos tratando de maximizar su accuracy, pero podemos especificar qué tipo de métrica queremos utilizar para el ranking de los modelos. Este tipo de ajustes los veremos más adelante y también en el siguiente video de nivel más avanzado. En este caso y en base al accuracy tendríamos un buen modelo en el Gradient Boosting Classifier, que es igual al 0.82. Entonces, por ejemplo, podríamos elegir un Random Forest basándonos en el F1, o un modelo Naive Bayes si nos basamos en el Recall.
Entonces vamos a seleccionar estos tres modelos para seguir explicando cómo funciona este framework. Para entrenar un modelo específico, tenemos que ejecutar la función de createModel, y dentro de ella le tenemos que especificar el acrónimo que hace referencia al modelo. Por ejemplo, en este caso usamos el acrónimo de Gradient Boosting Classifier, que es GBC. Entonces se nos entrenaría un modelo de Gradient Boosting Classifier, y por validación cruzada, que es de 10 folks por defecto, nos calcularía las diferentes métricas y resultados para este modelo. A continuación, nos saca la media y la desviación estándar de estos resultados. Podemos hacer print y el nombre del modelo, lo que nos muestra las características del modelo y sus hiperparámetros. Luego podemos generar el modelo de Random Forest. Tenemos que utilizar otra vez la función createModel y, como antes, el acrónimo de Random Forest, que es RF. Para entrenar el Naive Bayes hacemos lo mismo, la función createModel y entre paréntesis NB, que es el acrónimo de Naive Bayes. Una vez entrenados estos tres modelos, podemos o pasaremos a la fase de optimización de los mismos. La optimización del modelo consiste en el ajuste de los hiperparámetros del modelo hasta conseguir la mejor combinación posible. Para ello tenemos que utilizar la función TuneModel y entre comillas el nombre del modelo, no el acrónimo. Recordar esto que es importante. Si usas comillas en el nombre como referencia al acrónimo, dará un error. Debes dejarlo haciendo referencia al modelo del que ajustará los hiperparámetros. Aquí, puedes ver el resultado del ajuste de hiperparámetros. Hemos pasado, por ejemplo, de una media general en el accuracy del 0,82 en el modelo sin ajuste al 0,81 en el modelo ajustado. Como podemos ver, este paso de ajustar los hiperparámetros no es esencial, pues a veces mejora considerablemente la previsión de los modelos, pero en otras ocasiones esto no sucede. Para actualizar los hiperparámetros del resto de los modelos haríamos lo mismo, con createModel y el nombre del modelo. Y luego, además, como hemos comentado anteriormente, se puede optimizar una métrica en concreto. Por defecto se optimizarán los modelos para conseguir el máximo accuracy. Sin embargo, le podemos decir que se optimicen para conseguir el máximo recall, la máxima precisión o la máxima área bajo la curva. Para eso tenemos que poner el parámetro optimize igual al nombre de la métrica entre comillas. En este caso, estaríamos utilizando el área bajo la curva. Finalmente pasamos a una de las últimas fases del proceso de Data Science, que es el de la visualización y la validación de los modelos. El primer gráfico que utilizaremos es el área bajo la curva. Para mostrarla, se utiliza la función plotModel, seguido del nombre del modelo que queremos graficar, y en parámetro plot, le pasaremos el tipo de gráfica que queremos ver. En este caso usamos el acrónimo AUG. Tenemos otros tipos de gráficas, por ejemplo, podemos ponerle PR y se mostraría la relación entre la precisión y la sensibilidad, o curva Precision Recall. Podemos usar Feature, que nos mostraría el conjunto de las características y su importancia relativa en el modelo. O Confusion Matrix, para mostrar la matriz de confusión. Respecto al Gradient Boosting optimizado, vemos que tenemos un área bajo la curva de 0,87, siendo 0,76 para cada una de las clases, lo cual no está del todo mal. En cuanto a la Precision Recall, vemos cómo a medida que tratamos de aumentar la precisión, bajamos la sensibilidad y viceversa. En este caso, el Average Precision nos da un 0,52, estaría donde marca la línea. Podemos aumentar la precisión para que el modelo sea más preciso, perdiendo algo de sensibilidad. Lo ideal sería que la curva estuviera mucho más desplazada aquí, al cuadrante superior derecho, pero no está del todo mal. En cuanto a la distribución de los factores, vemos que el factor más importante es el P-1 y le siguen todos bastante más débiles. Finalmente, en cuanto a la matriz de confusión, aparecen muchos verdaderos negativos, pero también unos cuantos falsos negativos. Finalmente, si ejecutamos la función evaluateModel y ponemos el nombre del modelo que queremos evaluar, nos mostrará un selector interactivo que nos muestra múltiples gráficas. Aquí, por ejemplo, nos muestra un reporte de clasificación del modelo. Pero podemos ir clicando en las diferentes pestañas, lo que nos permitirá de manera muy sencilla evaluar si el modelo está funcionando bien o no,
y tomar diferentes decisiones en cuanto a su despliegue. Finalmente pasamos a la etapa de predicción. Para la predicción se ha de utilizar la función Predict Model, seguido del modelo que queremos utilizar, y nos devolvería el nombre del modelo que estamos utilizando y sus diferentes métricas, así como la predicción y su probabilidad que nos devuelve incluida en el dataframe. Para la finalización del modelo, tenemos que utilizar la función Finalize Model. Esta función lo que hace es utilizar todos los datos, tanto los de entrenamiento como los de test, para entrenarse y generar un modelo todavía mejor del que teníamos, pues se había entrenado solo con los datos de train. Por tanto, una vez ejecutado esa opción, el modelo estaría entrenando tanto con los datos de entrenamiento como con los de prueba. Una vez hecho esto, finalizando el modelo, podemos renombrar el modelo como Final Model y veremos cómo la exactitud ha mejorado con respecto a lo que teníamos antes. Teníamos una exactitud de 0,8165% y ahora sería de 0,8175. A continuación vamos a utilizar los datos que habíamos separado al principio, como los datos de Data Unseen, que son los no vistos, y vamos a realizar una predicción sobre ellos. De esta manera podemos evaluar nuestro modelo con los datos que no había visto nunca antes, ni siquiera para entrenar o validar, y por ello tendremos una representación real de cómo se comportaría el modelo. Para ello utilizamos la función Predict Model, seguida del nombre del modelo final y los datos a utilizar. Aquí nos mostraría la predicción y la probabilidad, que es el grado de confianza de valor predicho. Por ejemplo, este modelo tiene una confianza un 87% de que este dato tenga la etiqueta adecuada. Finalmente, podemos guardar el modelo con la función SaveModel y luego, más adelante, cargarlo. Por ejemplo, para cargar el modelo utilizaríamos función NodeModel, seguida del nombre del modelo con el que lo hemos guardado, y podríamos utilizarlo nuevamente para hacer predicciones. ¡Excelente! Ya hemos llegado hasta el final de esta parte 1 de AutoML con PyCaret. En el siguiente video veremos un nivel más avanzado para la clasificación con este framework. Nos vemos allí.